recordando algunos de los últimos mensajes que tuve la oportunidad de predicar aquí con ustedes, y había un énfasis en varios de los mensajes sobre el servicio al Señor, nuestra necesidad de estar involucrados en el servicio del Señor, incluyendo el ministerio de evangelismo, el discipulado, como considerábamos la gran comisión y consideramos el obra de plantar iglesias entre algunos de los mensajes. Y una de las motivaciones que tenemos y debemos considerar en nuestro servicio al Señor es la obediencia. Si Dios nos llama a hacer algo, debemos obedecer para glorificar a Él, para vivir de acuerdo con su voluntad. Pero también hay otras motivaciones que tenemos en la palabra de Dios para motivarnos en nuestro servicio al Señor. Y uno de los conceptos que ha sufrido bastante equivocaciones de su interpretación es el concepto de las recompensas, anticipando lo que Dios va a darnos como oportunidad para servir aún más en el futuro, basado en nuestro servicio ahora en la tierra, o una recompensa para la fidelidad del servicio ahora en la tierra, recibiendo la oportunidad de glorificar a Dios más aún por la eternidad. Quiero que nuestra iglesia sea una iglesia de siervos fieles. Cuando las personas se unen con nuestra iglesia, la membresía de nuestra iglesia, no estamos buscando personas que van a venir y ocupar una silla nada más los domingos, pero personas que van a servir unos a otros y servir a la comunidad con el evangelismo y mostrando el amor de Cristo, porque Dios nos llama de ser siervos. Aquí en la iglesia tenemos pastores, tenemos diáconos, tenemos maestros y maestras, tenemos hermanos y hermanas que sirven en muchas diferentes maneras. Y entre todos los creyentes somos hijos de Dios y hemos sido llamados como hijos de Dios a servir con fidelidad a Jesucristo nuestro Señor. Ambos como pastores y los otros siervos en la iglesia, siervos del Señor, hemos recibido una responsabilidad importante que viene conjunto con un privilegio maravilloso a servir al Señor. No son fáciles todos los ministerios. Nos cuesta servir. Aún de venir y hacer el aseo en este tipo de calor, cuesta algo. Este acto de adoración al Señor, a preparar el lugar para podemos reunirnos todos y adorar al Señor con alabanzas y recibir la predicación. No son fáciles los ministerios en muchas maneras. Algunos ministerios aún traen dolores y tristezas. A veces servimos con corazones quebrados y pesados por las experiencias que hay entre el ministerio. Pero gracias al Señor que también experimentamos entre las dificultades gozos inexplicables. No solamente tenemos ministerios aquí dentro de la iglesia local, pero también por la extensión de los ministerios locales tenemos los misioneros, los pastores plantadores, que sirven con nosotros por un tiempo y después van a ir y bendecir, ser canales de bendiciones a otros lugares para empezar nuevas iglesias locales. Tenemos Pastor Joel, que ahora está en Compostela, empezando nueva obra ahí, empezando a conocer las personas ahí en Compostela y empezando de tener relaciones con otros para compartir el Evangelio. Y luego tenemos nuestro hermano Pastor Boris, que va a salir de aquí para Perú para hacer lo mismo, para levantar una iglesia, empezando haciendo relación con la gente ahí en tal lugar. Son extensiones de nosotros.
van a ir sirviendo en otras partes, pero para el mismo propósito, formar iglesias locales que glorifiquen a Dios, que son iglesias que contienen siervos de Dios, que viven y sirven al Señor, viven para el Señor y sirven al Señor. La iglesia aquí en el mundo consiste en iglesias locales donde las personas están identificados como miembros para servir unos a otros y para servir y para brillar con la gloria de Dios en tales lugares. La iglesia Palabra de Cristo aquí, la iglesia bíblica Casa de Dios ahí en el Fuerte, la iglesia Bautista Bethsaida en Hawara, son iglesias en ciertos lugares que existen para que los hermanos puedan servir para la gloria de Dios. Nuestra iglesia madre, la iglesia Countryside en Kansas, nuestras iglesias hermanas, Monte de Redención también en Kansas y las iglesias Esperanzas ahí en Brasil. También hay las iglesias siendo formadas, como los que yo estoy apoyando, algunos pastores de la Iglesia Bautista Reformada en Tepic, la Iglesia Bíblica Misionera en Lima, Perú, la Iglesia Bíblica Bautista de Gracia en Paracas, Perú, y de los hermanos pastores que han sido parte de nuestra iglesia, la Iglesia Bíblica Compostela que va a ser levantada ahí en Nayarit con Pastor Joel, la Iglesia Bíblica Esmirna con Pastor Manuel en la mesa de Nogales y con nuestras oraciones, las futuras iglesias en Supe, Perú, con Pastor Boris, y en Pisco, Perú, con un próximo presidente pastoral que aún no ha sido seleccionado. Esto es el ministerio de la iglesia, pero el ministerio de la iglesia aquí en un local y por extensión empezando otras iglesias locales son familias de siervos. No son lugares donde las personas vienen nada más para pasar parte de un día en el calor porque no tienen otra cosa que hacer los domingos. Son lugares donde podemos reunir para adorar al Señor, para alabar al Señor y para ser preparados para ser mejores siervos del Señor. Familias en Cristo donde los hermanos han sido identificados con Cristo por el bautismo y han comprometido por pacto a servir al Señor, edificar unos a otros y en evangelizar los demás para que sean convertidos a Cristo y transformados en Cristo para la gloria de Dios. Hemos sido llamados a servir con responsabilidades muy grandes y privilegios verdaderamente maravillosos. Entonces ahora yo quiero abrir la palabra de Dios con ustedes y motivarnos a perseverar fieles en los ministerios donde hemos sido puestos para servir a nuestro Señor. Quiero motivarnos por ver específicamente las grandes recompensas que podemos esperar si perseveramos como siervos fieles a Cristo, para motivarnos a los que están sirviendo fielmente y para exhortar hacia el servicio fiel al Señor a todos para la gloria de Dios. Tengo dos propósitos que quiero cumplir con la enseñanza del mensaje ahora. Primeramente, quiero motivarnos a considerar la enseñanza bíblica sobre las recompensas futuras que podemos esperar como siervos fieles. Esa es la base teológica de la esperanza que tenemos. Pero también por medio de la enseñanza bíblica, quiero exhortarles como hermanos en Cristo a la fidelidad en tu servicio al Señor. Antes que acercamos los dos pasajes principales de nuestro mensaje, quiero presentar unos fundamentos bíblicos para que podamos interpretar los pasajes a dónde vamos correctamente, evitando las equivocaciones comunes que existen en las mentes de los incrédulos
por causa de las enseñanzas incorrectas de las religiones que enfatizan la salvación por obras. Y hay mucha religión a nuestro alrededor que enfatizan la salvación por obras en alguna forma u otra. Nuestras obras son muy importantes, hermanos. No para ser aceptados por Dios, sino como resultados de ser ya aceptados en Cristo. Y debemos tener esto claramente cimentado en la mente cuando empezamos a considerar la idea bíblica de las recompensas. Las obras son el fruto de la salvación y no su causa. Como cristianos hemos recibido el perdón de nuestros pecados pasados, presentes y futuros por la muerte de Jesucristo. Y más, como los cristianos dedicados a las doctrinas preciosas de la Biblia, podemos declarar con pasión la verdad que hemos sido justificados por gracia, por medio de la fe en la obra salvadora por Cristo. Colosenses 2:14 nos dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era averso, y lo que ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. No solamente fueron nuestros pecados borrados, sino también todas las obras de la justicia de Cristo fueron imputadas a nuestra cuenta. Nuestra cuenta es la doble imputación. Nuestros pecados fueron imputados sobre Cristo cuando fue a la cruz del Calvario, y los hechos de justicia de Cristo fueron imputados a nosotros. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo, según a los Corintios 5:21. La ropa sucia fue quitada y ahora fuimos revistados en la justicia de nuestro Señor. No podemos hacer absolutamente nada para perder la salvación que hemos recibido, y no podemos hacer ninguna cosita para mejorar ni un poquito más nuestra posición ante Dios, porque hemos recibido todo en Cristo. Antes que pensamos a platicar de la obra y la manera de servir al Señor, tenemos que tener esta idea bíblica cimentada en la mente, porque muchos, aún cristianos verdaderos, están confundidos y empiezan a servir al Señor pensando, yo tengo que hacer estas cosas para mantenerme en esta relación con Dios. O yo tengo que hacer estas cosas para mejorar mi posición ante Dios. No hay mejoramiento porque tenemos todo. En Cristo, el Padre nos ve como su Hijo. Y no hay nada mejor que podemos hacer. Él cumplió todo. Romanos 8:1, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por medio de nuestro Señor Jesucristo hemos recibido la victoria sobre la muerte, como nos instruye 1 Corintios 15 y el versículo 57. Con nuestra deuda del pecado clavado a la cruz con Cristo y siendo vestidos en la justicia de Cristo, pasaremos de la vida aquí al cielo para ser recibidos con los brazos abiertos de nuestro Señor. Y nadie dice amén. Pensando en lo que hemos recibido y lo que vamos a recibir por lo que hemos recibido, debe motivarnos, hermanos. Con nuestra deuda pagada, jamás entraremos el juicio divino en el sentido negativo. Ojalá todos los aquí que creen que ser cristianos están convencidos claramente de esa verdad sobre nuestra posición en Cristo. Y por los que no son verdaderos creyentes todavía, es nuestra oración que ustedes también pueden llegar a aceptar
la verdad bíblica así por la fe regalada por Dios, que quita la venda de los ojos cegados para ver a Jesucristo como verdaderamente es, como Él está revelado a nosotros aquí en su santa palabra. Romanos 10, 17 nos dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. La regeneración del alma que permite a alguien a ver a Jesucristo como realmente es obra del Espíritu Santo, el autor de la palabra, que usa la palabra, quien Él inspiró para dar convicción sobre el pecado, que lleva al pecador hacia arrepentimiento genuino y la fe salvadora. Tito capítulo 3, versículos 5 al 7, dice Él, Cristo, nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Con esas verdades firmemente agarrados, tenemos que reconocer que aún como creyentes, vamos a aparecer ante el Señor un día para dar cuenta sobre la mayordomía del uso del tiempo, de los talentos y los tesoros que fueron dados a nosotros para invertir en el servicio del Señor. Por eso Pablo continuó en el versículo 8 de capítulo 3 de su carta a Tito diciendo, Tito 3:8, palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Otra vez es digno de repetir entonces que como creyentes vamos a aparecer ante el Señor un día para dar cuenta sobre la mayordomía del uso del tiempo, de los talentos y de los tesoros que fueron dados a nosotros para invertir en el servicio del Señor. El juicio futuro de los que experimentarán de lo que experimentarán los creyentes, escuchen mis hermanos, no determinará nuestra entrada a la presencia del Señor, porque eso ya fue determinado cuando Cristo compró nuestra redención con la expiación de los pecados para cada escogido de Dios en la cruz de Calvario. Y con la aplicación de tal expiación a cada creyente por gracia y por medio de la fe en Cristo y su obra redentora, pues el juicio que viene todavía para nosotros como creyentes no es un juicio para determinar nuestro destino final. Como los predestinados y justificados seremos seguramente glorificados. Y eso es tan seguro que Pablo podría declarar nuestra futura glorificación en términos pasados. A los que predestinó, Romanos 8:30, a los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Hablando en términos pasados de algo futuro para enfatizar tan seguro es. Y como los glorificados, para toda la eternidad glorificaremos a Cristo. El juicio que viene todavía para nosotros como cristianos no es un juicio para determinar nuestro destino final. Pero podemos decir que el juicio futuro para los creyentes determinará en alguna manera con qué y cómo glorificaremos a Cristo por toda la eternidad.
El juicio de que yo hablo será una evaluación sobre la mayordomía de los talentos, tesoros y el tiempo dado a nosotros, y pues dadas a las capacidades espirituales dadas por la gracia para invertir en el reino de Dios, y la motivación con que servimos al Señor. El Señor va a dar recompensa a la fidelidad del servicio dada con el corazón motivado por la gloria de Dios. Y como vamos a ver, la recompensa del Señor tiene que ver con la capacidad a glorificar al Señor por toda la eternidad. Como podemos ver entre las cartas del apóstol Pablo, su fidelidad parece ser motivado en gran parte por el reconocimiento de que un día va a dar cuenta al Señor, y sus recompensas por la fidelidad afectará aún en alguna manera su capacidad de servir al Señor en una manera mejor por toda la eternidad. Sé que es una declaración a la voz, pero ahora déjenme presentar el argumento teológico para defender la declaración y para motivarnos y exhortarnos hacia la fidelidad en nuestro servicio al Señor. Mi argumento bíblico, o sea, mi defensa de la declaración así, sea basada en la enseñanza encontrada aquí, lo que encontramos aquí en dos pasajes principales. Segunda a los Corintios 5, 9 y 10, y primera a los Corintios 3, y los versículos 10 al 15. Como vamos a ver, los dos pasajes y los versículos que defienden la enseñanza bíblica sobre las recompensas dadas a los creyentes y sus propósitos están interconectados. Entonces vamos a varios pasajes para amplificar y dar luz a los dos pasajes, y para entender cómo es la enseñanza de la Biblia sobre recompensas, y para apoyarnos a entender lo que está enseñado en estos dos pasajes que fueron escritos entre las dos cartas a los Corintios. Es para que ustedes puedan beneficiar al máximo la enseñanza bíblica. Quiero pedirles a enfocar en el flujo del argumento bíblico y pensar en lo que significa para tus propias vidas. Yo he dedicado el tiempo y el esfuerzo con el Espíritu, la ayuda del Espíritu Santo, para estudiar bien los textos, en preparación para la predicación. Pero la responsabilidad entre la predicación no sea solamente sobre los hombros del pastor. Nuestro pastor Antonio también es un pastor dedicado a estudiar bien con el fin de glorificar a Dios con sus sermones y apoyar a esa iglesia madurar en Cristo. Los pastores tienen su deber para cumplir con bien su responsabilidad. Pero no son solamente los pastores que tienen una responsabilidad entre la predicación, hermano. Tenemos la responsabilidad de venir y estar alertas y preparados para escuchar y pensar cuando estamos escuchando la predicación. Donde hay fidelidad a Dios en la interpretación y la proclamación de la palabra, el resto de la congregación tiene una responsabilidad también de venir preparados para aprender. Este aún empieza antes, a lo mejor para algunos debe empezar sábado en la noche, para que puedan estar alertas cuando vienen domingo en la mañana. Vienen preparados para dedicar una hora y feria, no sé, para escuchar lo que el pastor ha preparado en muchas horas de la semana. Porque esta es la manera que vamos a beneficiar. Si estamos medio dormidos y no, pues es el calor y no puedo pensar, pues quiero decirles, hermanos, piensa un momento, en toda la historia de la iglesia, desde el día de Pentecostés hasta ahora, relativamente muy pocos años ha pasado
después que inventaron el aire acondicionado. Aún la luz y los abanicos de luz. Los que estaban ahí en el Medio Oriente, escuchando la predicación de Jesús, y después los apóstoles, estaban en lugares así, sin abanicos. Si quieren, podemos apagar los abanicos para sentir un poco más como era, ¿no? Pero no sea necesario. Un día, si Dios quiere y somos fieles de evangelizar nuestro pueblo y los pueblos alrededor, podemos tener una iglesia más grande y a lo mejor tener aire acondicionado y ser más cómodos en la predicación. Pero aún si estamos más cómodos, no debemos olvidar nuestra responsabilidad. También tal como entre la predicación y también después en aplicarla en nuestras vidas. Entonces ahora entraremos a los dos textos bíblicos y con la ayuda del Espíritu Santo trabajaremos juntos en la comunicación del argumento bíblico y la recepción de la esperanza de la enseñanza y exhortación. Primeramente, segundo Corintios 5, 9 al 10. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y estar presentes con el Señor. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos a agradar al Señor. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Segundo Corintios 5, 9 y 10. Entonces, para empezar, reconocemos aquí que todos nosotros como creyentes verdaderos comparezcamos ante el tribunal del Señor. Y allí lo que hemos hecho mientras estábamos aquí en el cuerpo será juzgado. Y seremos recompensados por los hechos de acuerdo con lo que hicimos, sea bueno o malo. Y es importante aclarar que el término traducido malo aquí, en el contexto, trae la idea de ser sin valor o de ser inútil. No es el término que habla de algún mal moral o algo pecaminoso. Nuestro pecado fue clavado a la cruz del Calvario. Entonces aquí está hablando, pues ya sabemos para que el creyente, su maldad pecaminoso fue clavado a la cruz. Entonces aquí está hablando de algo sin valor o algo con valor. Todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, aquí en la tierra, pues, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea sin valor, o sea inútil. Y ahora podemos ver otro pasaje que nos apoya a entender el concepto presentado aquí por Pablo en su primera carta a los Corintios. Hablando del contexto de cómo somos colaboradores de Dios, cada uno siendo usado por Dios en sus ministerios, entre la iglesia local y entre la comunidad, Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, usa dos ilustraciones para hacer su punto. Primeramente, el concepto de los trabajadores en el campo y después los constructores de un edificio. Primero Corintios 3 y los versículos 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre ese fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día
la dará a conocer, pues con fuego será revelado. El fuego mismo proveerá la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Entonces aquí podemos ver el concepto del juicio, donde hay una evaluación de lo que hemos hecho mientras estábamos aquí en el cuerpo, y todo eso será juzgado. Y seremos recompensados por los hechos de acuerdo con lo que hicimos, sea bueno o sin valor. Los hechos, podemos decir, en el poder del Espíritu Santo, con un corazón motivado por la gloria de Dios, serán como piedras preciosas purificadas por el fuego para brillar más, como para reflejar más la gloria de Dios. Hay recompensa positiva. Y los hechos, podemos decir, en el poder de la carne, motivado por la vanagloria, la vanagloria propia, serán como los materiales consumidos por el fuego y sufrirán pérdida por las obras consumidas por el fuego. Aunque dice Pablo que el creyente será salvo, los creyentes son creyentes para siempre. Son creyentes y están en el cielo glorificando al Señor por toda la eternidad, pero en alguna manera algunos creyentes recibirán algún tipo de recompensa y otros sufrirán pérdida. Ya mencioné la probabilidad que la recompensa tiene que ver con la capacidad a glorificar al Señor a cierto grado más entre toda la eternidad. Escuchen, mis hermanos, no estoy sugiriendo que algunos creyentes disfrutarán la presencia del Señor y otros no. Y no estoy sugiriendo que algunos van a estar en el cielo sin la capacidad a glorificar a Jesucristo por toda la eternidad. Pero como vamos a ver por algunos pasajes más, hay una indicación que las recompensas dadas por la fidelidad tienen algo que ver con qué y cómo vamos a servir al Señor en su reino por toda la eternidad. La Biblia no habla de recompensas como casas más grandes, como algunos cantan este canto que tiene una mansión ahí al otro lado del cerro. No estamos esperando mansiones en el cielo, hermanos. La Biblia no habla de recompensas como casas más grandes o cosas más lujosas. Pues esa es la invención de los predicadores del falso evangelio de la prosperidad y no de la enseñanza bíblica. Ahora vamos a ver un pasaje más para apoyar a entender el concepto de los diferentes niveles de recompensas dadas por la fidelidad sobre la mayordomía de lo que fuimos dados. Él mencionó que lo que él fue dado por el Espíritu de Dios. Fuimos dados capacidades sobrenaturales, somos dones espirituales, fuimos dados talentos, fuimos dados ciertas experiencias para aprender, fuimos dados tiempo para usar, fuimos dados talentos, fuimos dados tesoros para invertir, fuimos dados mucho para invertir en el reino de Dios. ¿Cómo estamos usando lo que Dios nos ha dado? Vamos primeramente a Mateo 25 y los versículos 14 al 30. Es conocido como la parábola sobre los talentos. Viene dentro del discurso de Jesús en el Monte de Olivos y entra en el contexto principal sobre la preparación para el reino mesiánico. No voy a leer todo el pasaje por el tiempo que tenemos, pero la parábola ilustra que cada creyente profesante sea encomendado con una responsabilidad a maximizar los intereses de su Señor.
El siervo infiel en la parábola no puede ser referente a un creyente verdadero, porque el versículo 30 nos dice que el siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Versículo 30. Es una descripción incompatible con el destino eterno de los creyentes verdaderos. Entonces, nuestro enfoque ahorita va a estar en solamente los dos siervos fieles. Mateo 25, 14 al 17. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno le dio 5 talentos o 108 kilos de plata, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos, ganó otros 2. Ahora versículos 19 al 23. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, usted me entregó 5 talentos, mire, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también a los 2 talentos, el de los 2 talentos, y ahí podemos ver el mismo resultado. Lo que es relevante para nuestra discusión ahora es que las responsabilidades fueron dadas en diferentes niveles, o las responsabilidades dadas en diferentes niveles fueron recompensadas proporcionalmente con las responsabilidades aumentadas. Otra vez, las responsabilidades dadas a cada siervo en diferentes niveles fueron recompensadas proporcionalmente con responsabilidades aumentadas. La parábola nos enseña que la recompensa final, aunque dada con toda equidad, o sea, justicia, no necesariamente va a estar dado en niveles por igual. Algunos principios bíblicos notables aquí entonces son: no todos los creyentes reciben la misma capacidad. La recompensa no está basada en la cantidad bruta, sino en la fidelidad a maximizar la cantidad encomendada. No todos los creyentes reciben la misma capacidad. Todos los creyentes reciben diferentes dones y capacidades, diferentes niveles, diferentes tipos de talentos. Algunos reciben más tesoros, algunos reciben menos tesoros, algunos tienen ciertos talentos, algunos tienen distintos talentos, algunos, por ejemplo, pueden cantar y algunos son como yo. Somos diferentes talentos, diferentes capacidades, diferentes tesoros, diferentes maneras de invertir en el reino de Dios. No todos los creyentes reciben la misma capacidad. La recompensa no está basada en la cantidad bruta, sino en la fidelidad a maximizar la cantidad encomendada. Lo que el Señor nos da, debemos invertir en su reino para que pueda ser multiplicado. Si recibimos poco o recibimos mucho, somos responsables con lo que hemos recibido. Y otro principio bíblico notable aquí es la fidelidad en la responsabilidad resulta en la recompensa de más responsabilidad, o sea, más oportunidad para el servicio por toda la eternidad. O si tú piensas que el cielo vas a estar ahí en un nube tocando el arpa, olvídalo. Vamos a estar sirviendo, vamos a estar trabajando, vamos a tener oportunidades a servir al Señor por toda la eternidad. ¿Con qué y en qué manera vamos a servir? Depende
en lo que estamos haciendo ahora. Nuestra responsabilidad, si cumplimos con fidelidad, va a ser recompensada con más oportunidad a servir. Pero alguien va a responder, entonces, ¿qué pasó con la parábola de los obreros en la viña en Mateo 20? 1 al 16. ¿Qué pasó ahí? Pues ahí el dueño de las tierras dio todo obrero el mismo salario, sin importar si trabajaron todo el día o solamente una porción del día. Y sí, es verdad. Pero el punto del parábola ahí habla de diferente tema. Habla de la salvación, donde todos los creyentes ganarán la herencia completa del reino celestial, aunque no necesariamente la herencia completa, la salvación, habla de la salvación donde todos los creyentes ganarán la herencia completa del reino celestial, aunque no necesariamente las mismas capacidades para el servicio entre el reino eterno. Pues el ladrón en la cruz es buen ejemplo de alguien que fue recibido por Cristo en la última hora. Y él recibió la misma promesa del paraíso. Allí en la cruz, creyendo, no tenía la oportunidad de vivir muchos años más sirviendo al Señor, pero él recibió la misma herencia. Él recibió su entrada al reino de Dios. Aún más podemos ver la parábola de minas en Lucas 19, 11 al 27. Lucas 19, 11 al 27. Allí 10 siervos fueron encomendados 10 minas, o sea, el salario de unos 1000 días. Buen salario, ¿no? Recibieron este salario de 1000 días cada uno de un hombre noble para invertir hasta mientras él salió para recibir un reino. Cuando el hombre noble regresó, los siervos reportaron sobre las ganancias de sus inversiones. El siervo quien ganó 10 minas más fue dado la responsabilidad sobre 10 ciudades. Escucha las palabras del hombre noble, versículo 17. Ahí en Lucas 19. Y él le dijo, bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en muy poco, ten autoridad sobre 10 ciudades. Y de la misma manera, el que ganó 5 más, fue puesto autoridad sobre 5 ciudades. Pero había uno que no invirtió lo que fue encomendado a él, y aún lo que fue encomendado a él fue quitado y dado a él que tenía 10 minas. Pero notamos que el siervo infiel, aunque sufrió pérdida de recompensa, todavía fue considerado como siervo. Él no fue incluido en la misma categoría de los enemigos en el versículo 27 que recibieron el castigo de la destrucción. La parábola de las minas nos enseña que cada uno tiene la misma oportunidad a servir y maximizar el uso de lo que fue encomendado para los intereses del Señor. Algunos serán más fieles que otros y las recompensas estarán dadas a proporción a la fidelidad demostrada. Las recompensas exceden sumamente el servicio. Y aunque las recompensas pueden ser parcialmente perdidas por falta de fidelidad, es cuestión de minimizar las oportunidades a servir con más grande responsabilidad en el reino. No es cuestión de perder su herencia del reino celestial. Todo creyente va a estar ahí en el cielo. Todo creyente va a estar ahí por toda la eternidad, glorificando a Dios. Los que han invertido fielmente lo que fueron dados van a tener la oportunidad aún reflejar la gloria de Dios más con su servicio
por toda la eternidad. Y de eso, hermanos, debe motivarnos ahora. ¿No? ¿Quieres ser el hermano que llega al cielo, está glorificando a Dios, está disfrutando Dios? Dios no está satisfecho con eso. ¿O quieres ser el que dice, Señor, yo voy a usar todo lo que tú me has dado ahora, porque yo quiero pasar toda la eternidad glorificándote más? Si entendemos correctamente que la recompensa dada por la fidelidad en el servicio ahora es una capacidad aún más para glorificar a Dios para toda la eternidad, si somos creyentes que desean glorificar a Dios, esto debe motivarnos ahora a ser aún más fieles. ¿Qué vamos a ofrecer al Señor? Y reflejar su gloria. Como la parábola fue enseñada con el propósito a preparar sus oidores a ser hallados fieles, mientras esperando el regreso de su Señor, la parábola nos enfatiza la importancia de la fidelidad ahora, en la vida presente, porque efectuará en alguna manera nuestra oportunidad a servir para la gloria de Dios en el reino venidero. Escucha cómo Cristo resume el punto en versículo 26 de Lucas 19. Les digo que a cualquiera que tiene, refiriendo a la fidelidad en la mayoría de lo que encomendado a ese día. Les digo que a cualquiera que tiene, les digo que cualquier que tiene más será dado, más responsabilidad en el reino celestial. Pero al que no tiene, por falta de fidelidad en el mayordomía, aún lo que tiene se le quitará. Esfera de responsabilidad, oportunidad a glorificar al Señor con el servicio. Las capacidades de reflejar la gloria aún en más capacidad va a ser quitada y dado a otros que fueron fieles. Hay mucho más que podemos decir, pero el tiempo no lo permite. Las referencias sobre las recompensas están encontradas por dentro de muchas cartas en el Nuevo Testamento, tal como en los Evangelios y el resto de las Escrituras. Por lo menos hemos intentado ahora presentar la base teológica sobre el concepto de las recompensas futuras, que deben motivarnos a ser hallados fieles en el servicio del Señor. ¿Por qué es tan importante desempacar aún en una manera breve, en una manera incompleta la enseñanza así? Es porque algunos han adoptado la idea que el concepto de la recompensa no será tan importante en relación a nuestros ministerios aquí en la tierra. Y si tu concepto de las recompensas es algo como tan grande sea la casa que vas a recibir en el cielo, pues claro, no debemos ser motivados por ser fieles ahora si nada más estamos buscando algo por nosotros mismos que vamos a recibir nosotros, para nosotros. Pues en realidad no hemos dedicado a servir al Señor nosotros hemos dedicado a servir al Señor sin importar los sacrificios personales, porque Él es digno y porque nuestra gratitud es tan grande por la inmerecida gracia y soberana derramada sobre nosotros. Pero cuando entendemos que las recompensas futuras, bíblicamente hablando, tienen más que ver con nuestras capacidades a glorificar al Señor con elevadas responsabilidades, o sea, oportunidades más grandes a reflejar su gloria por toda la eternidad, entonces, si amamos a Cristo y anticipamos ansiosamente la venida del Señor, vamos a ser motivados a servir al Señor por fe, confiando en las promesas de Dios y actuando de acuerdo con los motivos de las recompensas enseñadas en la Biblia. Porque queremos glorificar a Dios ahora y aún glorificar a Dios más por toda la eternidad. ¿De qué habla
¿De qué habla del carácter de Dios? Que no solamente nos manda servirle a Él, sino que también nos da la gracia para hacerlo, para su gloria, y nos bendice con un sentido de satisfacción ahora en la vida presente, y aún más todavía nos recompensa eternamente. Qué bondadoso es nuestro Señor. No merecemos en ninguna manera las recompensas, pero si somos fieles las recibiremos de todas maneras. Viviendo en tal manera que da evidencia que creemos en sus promesas, muestra nuestra fe y honra a Cristo. El entendimiento de las recompensas futuras como capacidades a servir eternamente motivó en muchas maneras el apóstol Pablo a ser hallado más fiel, sirviendo al Señor con la humildad, con la humilde dependencia en el Espíritu Santo para la gloria de Cristo. Grabado en la mente del apóstol Pablo, fue la promesa de la recompensa aumentada oportunidad a servirle al Señor y glorificar a su nombre. Podemos ver 1 Corintios 3, 13 y 14. La obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelado. El fuego mismo proveerá la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Esa convicción fue evidente en la disposición de Pablo a sacrificar por causa de Cristo. En Hechos 21, Pablo recibió la profecía sobre su aprehensión, versículo 11, para ser entregado. Escuchamos cómo respondieron sus compañeros en versículo 12. Hechos 21, 12. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivieron ahí, le rogábamos que no subiera a Jerusalén. No vayas, va a ser peligroso. Algo puede pasar, quédate aquí. Pero Pablo respondió desde una perspectiva muy diferente. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacen? Llorando y quebrantándome de corazón, porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué estás sirviendo al Señor? ¿Por qué estás sufriendo? ¿Por qué estás invirtiendo en el reino? ¿Por qué no tienes una casa más grande? La gente va a decir. ¿Por qué tú dedicas tanto tiempo a ir a la iglesia, servir en la iglesia? ¿Vale la pena? Pablo estaba enfrentando la muerte y decía: no me voy. ¿Por qué el hermano Boris se está preparando a ir a Perú? ¿Por qué vino aquí desde Honduras? Tenía una casa, yo no he visto la casa, nada más en los videos cuando platicamos ahí por Skype, pero parece una bonita casa. Y salió para venir aquí y vivir en un departamento que no fue suyo, después de cambiar a otro, de estar aquí en México por cierta cantidad del año, para salir de aquí y ir a Perú. Y la gente, ¿por qué? Porque el Señor va a la recompensa con capacidad aún más a glorificar su nombre. Esa es la motivación que debe motivarnos, hermanos. Pablo estaba listo para morir ahí en Jerusalén para la gloria de Dios. Pablo no preocupó por el peligro ni el dolor esperado. Pablo fue preocupado solamente por la fama de Cristo. En gran parte fue por eso, a la luz, a la eternidad, que Pablo exclamó, según a los Corintios 4:17, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación.
Y el ministerio de Pablo, con todo el que él enfrentó, en ninguna manera se describe como una aflicción leve, ¿no? Por lo menos en términos terrenales. Pero su enfoque no fue aquí en la tierra. Pablo entendió correctamente que todo lo que él enfrentaba temporalmente aquí en la tierra fue absolutamente nada comparado con su futura recompensa en el tribunal de Cristo. Él fue motivado por la imperecedera corona de justicia guardada por los siervos de Dios que sacrifican todo aquí por causa de Cristo, anticipando ser hallados fieles cuando viene el Señor. Pablo reconoció esta enseñanza. Pablo reconsideró la muerte como nada más que una promoción en el servicio del Señor. Sí, vamos a sufrir ahora, pero un día, ¿qué va a hacer? Dios va a darnos la promoción al cielo. Tenemos poco tiempo aquí. En la luz de la eternidad, lo que está aquí es ni puede ver. ¿Cómo vamos a usar este tiempo? ¿Cómo vamos a usar lo que Dios nos ha dado? ¿Cómo estamos usando nuestros talentos, dones, tesoros y tiempo? Segunda Timoteo 4, 6 al 8. La última carta de Pablo. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservado la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y no estoy promoviendo a Pablo como ser un gran ejemplo nada más. Pues tenemos demasiada gente elevando los personajes bíblicos para motivar en una forma de moralidad aún sin Cristo. Hemos escuchado las lecciones de la escuela dominical. Algunos dicen, José de Génesis fue buen hombre que huyó de la inmoralidad, entonces niños sean como José. O Daniel fue excelente ejemplo, aún más Daniel comió sus verduras, entonces debe ser como un Daniel. No estamos poniendo Pablo en este sentido. Entiendo el error común de eso, que tristemente pasa aún en algunos púlpitos, pero Pablo mismo declaró en 1 Corintios 11:1, sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Él estaba mostrándonos cómo servir al Señor, apuntándonos a Cristo. Entre tanto, el carácter de Pablo refleja el carácter de Cristo. Debemos aprender por su ejemplo y participar con el Espíritu de Dios en el proceso de la santificación, a ser moldeados a ser como Jesucristo nuestro Señor. Si somos creyentes, tenemos la responsabilidad de vivir como ejemplares para los demás. Como pastor, yo entiendo la importancia de eso. La verdad es que nosotros, como los llamados a ser pastores, también tenemos una responsabilidad a vivir vidas ejemplares en la manera que servimos a Cristo por fe. Lea Hebreos 13, versículo 7. Hebreos 13:7, acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Entonces, como pastores debemos ser fieles, ambos en nuestros testimonios y con nuestras enseñanzas de la palabra. Pues es claro por los requisitos establecidos en 1 Timoteo 3 y Tito 1 para los que sirven como pastores. Mientras estamos aún ahí en Hebreos 13,
Vamos a ver, vamos a considerar lo que dice el versículo 17 también. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Yo entiendo que yo voy a dar cuenta al Señor por la manera en que he velado por las almas de los miembros de la iglesia bajo mi cuidado. Pero no solamente es para los pastores, sino todo creyente tiene la responsabilidad de ser ejemplar y orar y cuidar unos a otros. Tenemos este pacto entre la familia de Dios, entre la iglesia. Los diáconos deben alcanzar ciertos requisitos en su testimonio, aunque los mismos requisitos para ser diácono son las metas de Dios para todos los varones en Cristo. Este debe ser la lista que estamos evaluando a nuestros vidas. Hablando de los diáconos, déjenme mencionar a mis hermanos varones aquí, tal como entre las iglesias donde algunos van a escuchar o ver el sermón por internet, donde otros existen. Los pastores ocupan varones de Dios fieles, que alcanzan los requisitos bíblicos para servir como diáconos. Y no solamente que alcanzan los requisitos, sino que también ya están mostrando su propia iniciativa, ese tipo de servicio fiel, aún sin el título oficial de diácono. Es el plan de Dios que las iglesias sean dirigidas por los pastores llamados por Dios y apoyados por diáconos fieles. Y los diáconos deben ser siervos líderes que involucren toda la congregación en el servicio fiel del Señor. Dios llama y prepara pastores y diáconos de entre los varones de la iglesia, varones cuyo carácter y capacidades son tan evidentes que sus llamados por Dios estarán reconocidos por todos. Entonces a todos mis hermanos varones quiero exhortar: evalúen el testimonio de sus vidas y sus hábitos de servicio. Y si hay faltas todavía, arrepiéntense y busquen el apoyo de Dios y su pastor para ser hallados por Dios más útiles en el servicio del Señor. Y no son solamente los oficios del pastor y diácono, donde el carácter y las capacidades son tan importantes en el servicio del Señor. Todos los ministerios de servicio y enseñanza son esenciales entre la iglesia local. Y no debemos olvidar lo que dice la palabra sobre los que enseñan la palabra. Los que enseñan la Biblia. Santiago 3:1, hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Pastor Jacobo, conocido como Santiago aquí, no está hablando a los falsos maestros inconversos enseñando cosas heréticas. Él está hablando a sus hermanos queridos en Cristo. Si tú estás enseñando a unos niños los domingos entre la predicación, tú debes estar estudiando para entender correctamente, enseñar la palabra, y tú debes mantener tu testimonio digno y ejemplar. Si tú estás aceptando la responsabilidad y el privilegio de ser maestro o maestra, debes entender que tu ministerio demanda la fidelidad y dedicación a estudiar bien para enseñar correctamente la palabra del Señor. 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneje con precisión la palabra de verdad. Yo creo que la manera mejor para mí y los oyentes de mis sermones a aprender
todo el consejo de Dios es dedicarme a la predicación expositiva de los libros y las cartas de la palabra de Dios. Semana tras semana, un pasaje siguiendo a otro, estudiando el texto, explicando el texto, exhortando y animando, por presentar las implicaciones del texto con pasión y compasión. Aunque hay tiempos apropiados para enseñar sobre ciertos temas, y aún así debemos usar mucho cuidado que los versículos usados siempre están presentados en una manera de acuerdo con el punto original del contexto. Es el ministerio principal del púlpito, comprometido a la exposición de la palabra de Dios, que va a ser usado grandemente por el Espíritu de Dios para madurar los hermanos y para madurar la iglesia. No es fácil, pero es necesario. Oren por Pastor Antonio y por mí, tal como por los pastores plantadores, Boris, Joel y Manuel. Oren por el tiempo para estudiar profundamente la palabra de Dios y tener el entendimiento correcto, y para motivar una pasión para predicar la palabra de Dios como debe ser. Y apoyen a los pastores en tal manera que ellos pueden tener el tiempo guardado para estudiar y preparar. Es importantísimo, mis hermanos, y especialmente cuando los pastores son bivocacionales, con muchas otras responsabilidades por fuera de su ministerio pastoral en la iglesia local. En lugar de esperar que un pastor o un diácono pida tu ayuda, busca a ellos y haga el tiempo necesario para estar útil en el servicio del Señor. En lugar de venir tarde cada semana, o aún a la pura hora de la escuela dominical o del culto, vengan temprano. Vengan temprano y sirven con tu familia y con tus hermanos. Mis hijos crecieron llegando a la iglesia temprano, descargando todas las cosas de remolque para poner todo en orden, para tener los cultos, y al final quitando las cosas, fueron los últimos a salir cargando las cosas en el remolque, tal como los hijos de muchos de los hermanos en Contrizal. ¿Por qué? Porque la familia sirve al Señor juntos. El servicio del Señor es algo que es parte de nuestra adoración del Señor. No quejando, no, pues no quiero ir y preparar las cosas antemano porque voy a estar sudando y voy a estar incómodo en el culto. Voy a decirle un secreto, va a estar sudando en el culto de todas maneras. Sirviendo al Señor y mostrando a nuestros chicos el gozo de servir al Señor. La adoración del Señor es más que cantar alabanzas, incluye los actos de servicio también. Por ejemplo, el equipo de sonido que tenemos aquí no se conecta a sí mismo. Algunos de ustedes a lo mejor vienen y pues ahí está conectado y va a estar. Pero alguien tiene que aprender cómo conectarlo y poner los cables y ajustar las cosas. No es una ciencia que alguien tiene que ir a la universidad para aprender. Siempre así, la primera vez, ¿no? Pero ya poco a poco aprenden pero debemos tener por lo menos 4 o 5 que saben cómo conectarlo. Para que entre los 4 o 5 otros pueden servir y conectarlo, para que cuando estamos enseñando todos pueden escuchar. Y el ministerio de conectar este aparato temprano, antes que empiece la hora de experimentar, por favor, va a apoyar que todos escuchen la palabra de Dios sobre los abanicos. Dos opciones, quitar los abanicos, o yo creo que vamos a optar por los abanicos, ¿no? Pero aprenden a servir, llegando a servir al Señor es el punto. La idea simple es que todos busquen la manera de apoyar y ser entrenados para servir a Cristo de nuevas maneras. Como pastores, sin importar tanto tiempo tenemos en el ministerio, nunca debemos pensar que hemos llegado a conocer todo que necesitamos para la vida del ministerio. Nosotros tenemos que estar siempre aprendiendo más también.
Sin importar dónde estamos sirviendo en la iglesia, tenemos algo para aprender y algo más que podemos hacer en servir. ¿Cómo es tu testimonio como siervo de Dios, donde estás llamado a representar a Cristo como miembro de la iglesia? ¿Recuerdan la iglesia jovencita de Tesalónica? Una iglesia de cristianos que de acuerdo con 1 Tesalonicenses 1, 7 y 8, dice, llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y Acaya. Porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado no solamente en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes. La fe de los tesalonicenses fue reconocida. ¿Cómo llegaron de ser tan fuertes en sus convicciones? Pues sus líderes ministraron la palabra con pasión y compasión, con firmeza y paciencia, siendo ejemplares como los que practicaron lo que predicaron. Y los creyentes ahí recibieron la palabra como es la palabra de Dios y no la palabra de los hombres. Es lo que dice la carta. Y la palabra fue no solamente predicada con autoridad, sino también aplicada también en manera ejemplar. Los pastores, tal como los participantes en el ministerio, tienen la responsabilidad a laborar por la comunidad donde sea la iglesia. No venimos aquí los domingos nada más preocupando por nosotros que estamos aquí los domingos. Tenemos mucho más campo aquí y hay mucho más ministerio aquí. ¿Entiendes? Debemos estar trabajando aquí alrededor para que hay más personas que están aquí recibiendo la enseñanza y siendo convertidos en adoradores de Cristo para la gloria de Dios. El fin no es porque queremos tener una iglesia más grande. No, queremos tener más personas glorificando a Dios porque Él es digno de la alabanza de más personas. Esto debe ser lo que nos motiva. Primero de Pedro 4, 10 y 11. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros, como buenos administradores o mayordomos de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Hay recompensa esperando los siervos fieles por su servicio hecho en el poder del Espíritu Santo para la gloria de Dios. No hay recompensa para las obras hechas en el poder de la carne para la vanagloria del mundo mismo. El Señor va a dar recompensa a la fidelidad de servicio dado con el corazón motivado por la gloria de Dios. ¿Qué es nuestra motivación? Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y estar presentes con el Señor. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambiciamos agradar al Señor. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea inútil. A lo mejor tú estás pensando todavía que una recompensa no sea necesario porque estás tan satisfecho con el Señor y lo que el Señor te ha dado. Yo entiendo este tipo de actitud. Como pastor misionero, mi deseo es servir a Cristo por amor de Cristo. Pero déjenme presentar un pasaje más. Los pastores fieles
humildemente sirven al Señor en obediencia por fe, sin pensar en la recompensa personal, pero aún así el Señor menciona recompensa. Pero lo que el pastor tiene que entender, y lo mismo se aplica a cada miembro del cuerpo de Cristo, es que en realidad la recompensa no es un reconocimiento personal, sino una aumentación de la capacidad de glorificar a nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice que un día viene cuando regresará el príncipe de los pastores con la corona incorruptible, y Él espera hallarnos como pastores siendo ejemplares en nuestro cuidado de rebaño. Recordamos la instrucción de Pedro, 1 de Pedro 5, y los versículos 2 al 4. Pastorean el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por ganancias deshonestos, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos de rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria, o sea, la corona jamás se marchitará. Cuando pensamos en las coronas mencionadas en el Nuevo Testamento, no debemos pensar en coronas grandes, brillantes, con piedras preciosas, como las coronas de los reyes en algunas partes del mundo. La imagen mejor es las coronas de ramas que fueron presentadas a los atletas y otros ciudadanos en Roma en varias ocasiones. Y lo que inspiró los que recibieron tales coronas no fue la corona a sí mismo, fue nada más algo de rama, pero lo que representaba el honor o la fama para su país, para su competencia que ganó. En el caso de nosotros, las coronas representan nuestras capacidades a honrar y glorificar a nuestro gran Dios, para darle a Él el honor y la gloria. Algunos pastores, como los que laboran en plantar iglesias y entrenar un liderazgo para nuevas iglesias, nunca guiarán una iglesia muy grande, porque su deseo es dejar la iglesia en buenas manos de futuros líderes para que ellos puedan llevar la iglesia adelante. Y como los fieles pastores entre los pueblos pequeños, sus ministerios del púlpito no serán necesariamente reconocidos por mucha gente. Tampoco sean los ministerios de los diáconos, maestros y maestras, los que cumplen con el ministerio del aseo. Nadie va a venir y decir, tan bonitos son los pisos aquí en la iglesia, y reconocer los que vinieron a trapear. Pero el Señor está mirando. El Señor está evaluando la actitud de su corazón en servir al Señor. Nuestro servicio, tuyo y mío, es siempre para una audiencia de uno, nuestro Señor Jesucristo. A Dios se honor. Si somos fieles con lo que fuimos dados por el Señor, si procuramos con diligencia, presentamos a Dios aprobados como obreros que estudian para manejar con precisión la palabra de Dios, si humildemente servimos con sincero deseo de corazón, los encomendados bajo nuestro cuidado y nuestro alrededor, vamos a escuchar las palabras del Señor. Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El punto es, hermanos, que queremos ser fieles. Y yo quiero motivarles en tu servicio del Señor, de ser fieles
en servir a Cristo, sacrificando los tesoros, el tiempo, tus talentos, las capacidades sobrenaturales dadas como dones por nuestro Señor, la experiencia que tiene en la vida que puede apoyar en el servicio del Señor. ¿Qué tienes tú para ofrecer al Señor? ¿O qué estás haciendo con lo que tienes? ¿Estás usando todo para tu propio gloria? Tiene un trabajo y tiene que trabajar y tiene que proveer por la familia. Y es una manera de servir al Señor necesario. Pero hay maneras de modificar algunas cosas en la estructura de su trabajo para que puedas estar aquí, para que puedas estar bajo la enseñanza de la palabra de Dios, para que puedas estar aprendiendo más y serviendo más. ¿Cómo está usando su equipo? No, es que no tengo tiempo. Y valoro el tiempo. ¿Qué hay en la vida, entre las semanas, que puedes quitar para ofrecer el tiempo al Señor? No necesariamente aún de venir y servir aquí en este local, para evangelizar a tu vecino, para apoyar a un hermano que tiene problemas y ocupa ayuda. ¿Qué tienes que fue dado por el Señor para su servicio? ¿Y cómo está usando lo que tienes? ¿Vas a seguir robando a Dios el servicio o vas a ofrecer el servicio al Señor? Es la pregunta. Y los que están sirviendo fielmente todavía pueden ver, a lo mejor hay algo más que pueden hacer. Busca la manera. Y entre todo, reconociendo que Dios está mirándonos. Y Él está mirando cómo estamos sirviendo. Si estamos sirviendo por la vanagloria de uno mismo, pues yo quiero hacer esto porque quiero que otros están diciendo algo a mí. Todos van a reconocerme como maestro, como maestra, como siervo. O estamos sirviendo por la audiencia del hombre, sirviendo para que Dios un día nos dice al buen siervo, entra al gozo.